desafiando precisamente a esto, a mejorar, a dar lo mejor de nosotros, para que el Evangelio, para que la iglesia siga edificada. En domingos anteriores estábamos hablando sobre el profeta Oseas, y como les he dicho, esto es un tiempo también profético, y no solamente por lo que está aconteciendo, sino porque nosotros también estamos viendo el cumplimiento de muchas palabras que Dios nos ha dado. Hoy quiero hablarles sobre el profeta Habacuc. He llamado el mensaje de hoy un profeta más en tiempos difíciles. Y es que me llama la atención y me desafía que estos profetas menores, Dios nos ha estado hablando a través de ellos para este periodo. Como yo les decía, es un gran desafío que el profeta vive lo que está predicando, lo que está diciendo, y realmente es un mensaje con su propia vida. Ustedes conocen en la Escritura cómo muchas veces los profetas fueron desafiados a muchas cosas. Número uno, a tirarse al piso, a tirarse en las cenizas, bueno, todo lo que ustedes saben, a amarrarse un cinto, etcétera, etcétera. Hace parte del llamado profético. Y en la vida de Oseas, que estuvimos hablando el domingo pasado, vimos ese gran desafío para su vida, que era ir, una orden de Dios, ir y casarse con la prostituta del lugar, teniendo en cuenta que en ese acto había una palabra de Dios para su pueblo, mostrarle cuánto le amaba a pesar de que Israel era infiel. Y bueno, en el texto lo que Dios me estaba hablando era abordar el tema de Habacuc, que también es interesante cómo su vida, su pasión refleja también el mensaje que Dios puso en su boca, en su vida, o en la manifestación profética que Dios le haya dado para hablarle al pueblo de ese entonces. Y yo creo que ese mensaje no solamente es para aquel tiempo, también es para nosotros hoy en día. Me llamó la atención esta imagen cuando yo estaba buscando como un semáforo, y pensando en la voz profética, un semáforo, un faro más bien, dando luz, esta imagen que estamos proyectando, en la cual se ve un faro con las manos así, y está una barca a la deriva, ¿cierto? Y es interesante porque las aguas están en turbulencia, así como nosotros hoy en día estamos viviendo en aguas que están en tormenta, y la luz de Cristo, el que es lámpara a nuestros pies, nos está guiando y nos está dando fortaleza. Ahora, quiero recordarles varias cosas de lo que hemos estado hablando. Con anterioridad habíamos hablado, desde que comencé el año, estuvimos hablando de fe. Precisamente hoy entiendo que ese mensaje de fe, y lo que estábamos repitiendo y repitiendo esos días, era un mensaje para hoy, lo que significa andar en fe, caminar en fe. Domingos atrás Mateo habló sobre el profeta Jonás y cómo nos habla de ir y llevar un mensaje, o estar en una condición y llevar un mensaje a los que no son precisamente nuestros amigos. Yo estaba pensando, es como si Dios te dijera a ti: mira, levántate y ve allá a Cartagena y llévale una palabra profética a los que tienen coronavirus, a ver si te vas a levantar. De pronto vas a tener la misma pelea que tuvo Jonás. Y Dios nos está desafiando: levántate y llévale el mensaje a los que de pronto en algún momento eran de peligro. Mateo estaba hablando que el pueblo al que él le llevó el mensaje eran los enemigos de su pueblo. Incluso la historia cuenta que ese pueblo había matado al papá de Jonás. Él no lo podía ver con afecto, y Dios lo levantó y le dijo: ves a ellos y llévale un mensaje profético, llévale este mensaje, que se arrepientan. Yo lo contextualizo hoy en día como si Dios nos hablara a nosotros: ve y dile a los que tienen coronavirus, dile que se arrepientan, dile que hay un Dios que los ama. Y vamos a ver cuántos se levantan y no pelean con Dios, así como Jonás: no, es que yo me voy, tienes que ir a Nínive y te vas para Tarsis, tienes que ir a Cartagena y llevar el mensaje y te encuevas acá o en cualquier otro lugar. Así Dios nos ha desafiado a llevar su mensaje. Ahora,
también decíamos, hablando del profeta Oseas, cómo su llamado, de manera especial, estuvo por encima de su dignidad, de su honra. Imagínense un sacerdote, un hombre consagrado y casado con una prostituta, precisamente para cumplir el plan, el propósito que Dios estaba hablándoles a ellos. Pero a pesar de todo eso, Dios nos estaba hablando de que siendo infieles, aún así Dios nos ama. Y a mí me llama la atención y quiero recalcar sobre eso. Los profetas levantados en tiempos difíciles, pero no para llevar un mensaje de destrucción. Bueno, usted puede mirar algunos versículos y de pronto los interprete de esa manera, pero yo lo veo como a los profetas levantándose para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo a un pueblo como el que estaba rodeando Oseas, y Dios les dice: mira, Dios nos ama a pesar de nuestras infidelidades. Todo lo que está viviendo Nínive, y levanta este profeta para decirle: arrepiéntanse, que Dios quiere salvarlos. ¿Me entiendes? Y así en todos los profetas menores que he estado leyendo y revisando, veo gente que se levanta en medio de la dificultad para traer un mensaje de esperanza y de amor de un Dios que no conocen, que no se les había revelado. Y Habacuc no es la excepción. Vamos a seguir adelante. También veíamos en domingos pasados lo que dice la Escritura, que tenemos un Dios celoso, que no nos comparte con nadie. Y bueno, el caso de Oseas, el pueblo estaba yéndose a otros dioses. Es interesante, el domingo pasado, si usted ha visto el mensaje, recordará que yo les decía que en la época en que estaba profetizando Oseas, no estaba en crisis, o sea, había una crisis moral, pero no económica. En el reinado de el que estaba gobernando en ese momento era económicamente un periodo positivo, pero aún teniendo positivamente, económicamente, estando bien, ellos se habían ido, su corazón había ido detrás de otros dioses. Y incluso les decía el domingo pasado que en la imagen esta que estaba profetizando Oseas, esta mujer infiel, Gomer, creía que su provisión se la estaban dando sus amantes. Y muchos de nosotros, mucha gente cree que la provisión viene de alguien diferente al Dios verdadero. Y es más, mira la misericordia de Dios, que hay una parte de la historia de Oseas en que el mismo Dios le dice a Oseas: dale provisión a los amantes para que le lleven a él. Pues imagínate eso, el amor de Dios. Y muchas veces pasa eso, no hemos entendido que Dios nos está dando provisión a través de otras cosas, de otras personas, y que nosotros hemos endiosado a esas personas, cuando es Dios el que está enviando la provisión. Yo creo que ese mensaje es muy actual, y si lo vemos en los tiempos que vienen, amados, no lo perdamos de vista. Lo que Dios utilice para enviar provisión a nuestra casa, no son ellos, es un Dios que tiene cuidado de ti y de mí. Ahora, los profetas menores, yo les decía, no porque fueran menos importantes. Los estudiosos dicen que son profetas menores porque sus libros o las profecías eran más cortas, pero eran contundentes, eran confrontadoras, como bueno, la hemos estado viendo en estos días. Ahora, ¿quién era Habacuc? ¿Quién fue Habacuc? Habacuc escribió este libro, o esta profecía que lleva su nombre, y se cree que fue escrita en el siglo VII antes de Cristo. No hay una información biográfica sobre el profeta Habacuc. De hecho, los estudiosos dicen que es del que menos se sabe de los profetas o de los personajes bíblicos, o de los que escribió en la Biblia. Él mismo, como usted ve en el capítulo 1, en el versículo 1, él mismo se llama también profeta. Dice: el profeta que vio la profecía que vio el profeta Habacuc. Él se autodenomina profeta, conocía su llamado. Ahora, es interesante para estos tiempos que el nombre Habacuc, usted sabe que los nombres hebreos, bueno, y todos los demás tienen significado, aunque a veces no lo conozcamos, pero la palabra es Habac, que significa abrazar.
Interesante, lo que nos han prohibido en estos tiempos, abrazar. Y Habacuc traduce abrazar. Interesante eso, nos confronta con la realidad que estamos viendo. Además, cuando uno lee la profecía de Habacuc, la oración de Habacuc, se va a dar cuenta que él era un hombre de un corazón tierno, sensible, y que detestaba la ilegalidad que se había generado impunemente en esos tiempos. Es como hoy, ¿cierto? Hay muchos hombres y muchas personas que se indignan, y yo veo en este sentido un espíritu profético que nos indignamos de ver cosas, abusos, ¿cierto? Aún en este periodo que ha empezado con esta crisis del coronavirus, ya comenzamos a ver especulación. O sea, hace 2 semanas atrás yo veía una mano de plátano en 1,000 pesos en el mercado. Ayer un plátano ya está en 500 pesos. Y yo no sé a dónde nos va a llevar todo esto, pero es una realidad, amado. Comenzamos a ver el tema del gel, ¿cierto? El cuánto costaba hace un mes atrás, y ahora triplicó o cuadriplicó el precio. A mí me llamaba la atención que el gel pasó, una botellita que yo veía a 2.500 pasó a 12.000 y 15.000 pesos. Pero ¿saben una cosa? Lo que me llama la atención, increíble, al día siguiente, cuando aparece una noticia o uno de estos científicos que dice que esto es que el coronavirus no es una bacteria, sino un virus, entonces que el antibacterial que está por ahí, que no sirve, sino los que están basados en alcohol, ya bajo de precio es increíble cómo el mercado determina eso, y eso a veces es indignante, ¿cierto? Cómo la gente se aprovecha del temor, de la necesidad de la gente para especular. Y eso nos habla de un corazón egoísta, y ese era el corazón que denuncia Habacuc, como ustedes van a ver, o vamos a ver más adelante. Algunos llaman a Habacuc el Tomás del Antiguo Testamento, porque siempre tenía una pregunta, siempre tenía un cuestionamiento sobre eso. Y bueno, como en el Antiguo Testamento Dios utiliza las inquietudes de estos hombres sinceros para hablarnos a nosotros, que no tenemos esas preguntas o que no nos atrevemos a preguntar. El libro de Habacuc es el 8º libro de los 12 profetas menores de la Biblia. En algunas traducciones o en algunas Biblias no es el 8º, sino el 7º, todo va a depender, pero está entre el 6º y el 8º de según la organización de la Biblia que tú tengas a la mano. Ahora, yo digo, podemos aprender mucho del comportamiento de Habacuc. Mira, y yo vuelvo y digo, mira el contexto de lo que él estaba viviendo, y eso lo podemos, pues cuando leemos el capítulo 1, vamos a leerlo. Ahora sí le voy a pedir a una de las personas que está acá que si me puede ayudar, por favor. Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, ley y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos hasta ahí un momentito. Si tú lees todo el capítulo 1, bueno, y los otros 2 capítulos, vas a aprender mucho de su comportamiento. Pero de lo que estamos viendo, de lo que leyeron acá en ese primer capítulo, vemos a un profeta o a un hombre de Dios indignado por lo que está pasando. Pero lo que está pasando, y vamos a ver ahora, él no está cuestionando la existencia de Dios. Como Tomás no estaba cuestionando el Nuevo Testamento, no estaba cuestionando si Dios existía o no. Él está haciéndose preguntas sobre cómo Dios, ese Dios en que él cree, opera según lo que él está viendo. Y si es una realidad, algunas cosas que él le dijo. Ahora, su inquietud es más por el mal comportamiento de Judá y por un Dios que según él o que entiende, no interviene. Es como mucha gente, en este momento vamos a encontrarnos 2 poblaciones.
visiones, los que dicen, si existiera Dios, no permitiría el coronavirus. Exacto. Y hay otros que dicen, Dios existe, pero ¿por qué no interviene? ¿Por qué Dios ha permitido? ¿Por qué Dios es esto? O sea, no entienden cuál es el comportamiento de nuestro Dios en este momento de crisis. Ahora, muchos también les preguntan a Dios, Señor, yo quiero saber por qué permites el mal, ¿cierto? ¿Por qué permites la enfermedad? Y hay otra pregunta que la gente se hace, Señor, ¿hasta cuándo? Hay gente, es interesante, pero ahora encontramos gente que le cree más al periódico. No, en el periódico dijeron que hasta el 13 de abril. No, ya de ahí no más. Amados, no sabemos. Incluso los decretos presidenciales y los gubernamentales y los de la alcaldía dicen que estas medidas serán prorrogables. Y allá en Wuhan, que ya supuestamente pasó el periodo, ellos dicen todavía estamos en cuidados porque no sabemos qué viene después. Entonces, hay preguntas, ¿hasta cuándo? No hay certeza, hay incertidumbre en medio de todo esto. Pero, ¿cuál es la motivación para preguntarle a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo estás actuando? Siempre les he dicho, hay dos motivaciones para preguntar. La del que pregunta porque quiere que Dios le responda, ¿cierto? Cuando tú le dices a alguien, Señor, ¿y por qué? Enséñame. Ahí en tu corazón Dios te va a responder porque tu idea y tu corazón es ser enseñado. Pero hay otros, como los fariseos, que decían, ¿pero por qué? O sea, la motivación era hacer tropezar a Jesús, cuestionar a Jesús, cuestionar a Dios. En este periodo también vamos a encontrar que algunos porqués necios. Y Jesús, ante las preguntas necias, le decía necios y no respondía. Y así yo veo un Dios que cuando son preguntas necias, ¿para qué me voy a desgastar contigo? ¿Para qué voy a tirar perlas a los cerdos? ¿Me entiendes? Pero cuando alguien pregunta, Dios tarde o temprano va a responder. Va a responder. Yo creo que por eso Dios le dice a Habacuc cuando le responde en el capítulo 2, dice, y ahora, en el versículo 2 dice, y ahora me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tendrá aún más tiempo o tardará aún más un tiempo, más se apresura hasta el fin. O sea, escríbela, porque no ahora, pero más adelante se va a cumplir. ¿Me entiendes? Y ese es el que quiera aprender, Dios le va a responder. De pronto no ahora, no dentro de 15 minutos, de pronto dentro de un mes tampoco. Vamos a entender todo lo que está pasando de pronto dentro de un año, ¿cierto? Cuando ya va a pasar, cuando miremos hacia atrás, ya sin temor, sin las dudas que en este momento se nos están generando, miramos, oye, increíble esto, oye, increíble. Dios utilizó todo esto para enseñarme esto, para tratar con mi vida, ¿cierto? Porque ahora mismo estamos pensando en los demás, en los otros injustos, en los impíos, en los no sé qué cosa. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál va a ser el resultado de este periodo de prueba en tu vida? Ya en este momento que no hemos entrado todavía a la cuarentena obligatoria, ¿qué puedes decir tú que Dios te ha estado enseñando? ¿Te ha revelado de tu propio corazón? Oye, ¿verdad que para mí, había gente que dice, no importa, yo me quedo viendo fútbol? No hay fútbol. Hay unos que hoy dijeron, no, yo me quedo viendo televisión y tampoco tienen luz. ¿Entiendes? No, tampoco lo tienen. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu reacción frente a todo eso? ¿Me entiendes? Y eso te va a mostrar la motivación y realmente lo que hay en tu corazón, que tú desconoces, pero que Dios sabe. Dios sí sabe lo que está oculto ahí. Ahora, frente a la pregunta de Dios, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué esperas de Dios que te responda? ¿Cierto? A veces nosotros esperamos que Dios nos diga, sí, hijo mío, no te preocupes, tal cosa, y a veces no sucede así. Hoy en la mañana estuvimos escuchando testimonios, que no los vamos a pasar al aire, pero increíble de ver cómo Dios ha dado respuesta a las inquietudes de mis hermanos que estaban aquí,
de donde ellos menos se lo imaginaron. Porque Dios te va a responder. Dios te va a responder. Él lo ha prometido, perdón. Ahora, una pregunta que nosotros, mi esposa y yo siempre hacemos. Bueno, ¿y si no te responde? Estamos todos esperando, pero ¿y si no te responde? O te responde lo que tú no estabas esperando, ¿seguirás creyendo en Él? ¿Seguirás confiando en Él? Es una pregunta de cuestionamiento para este periodo, para nosotros. Ahora, vemos también la respuesta de Dios. Es interesante. En mi opinión, yo de pronto, yo no lo sé todo, ni soy el que más sabe de este tema, estoy estudiándolo apenas, pero yo no veo una respuesta clara a cada punto que le inquieta a Habacuc. O sea, no es 2 más 2 igual a 4. O sea, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites la inmoralidad? Porque no veo que hay una respuesta. Mijo, yo permito eso porque no hay una respuesta así clara, ¿me entiendes? Y a veces con Dios es así. Nosotros recibimos a veces la respuesta que necesitamos escuchar, no a veces la que quisiéramos. Yo te digo, en mi propia vida, hay veces en que yo he estado preguntándole por algunas cosas a Dios y Dios me ha hablado de otras cosas que yo ni pregunté. Una de esas, por poner un ejemplo, yo les he compartido, en la época en que yo estaba, hace años atrás, estaba orando porque iba a predicar en esa época Frank Marzullo, y a mí me tocaba en esa época dirigir la alabanza allá en la iglesia en Boca Grande, en esos días. Y yo estaba de rodillas orándole a Dios para que Dios me mostrara cuáles eran las canciones con las que yo iba a ministrar. Y en ese proceso de oración Dios me mostró a Milena, la que es mi esposa. Yo vi el rostro de ella que se acercó y me dio un beso, y yo dije, esta señora, ¿quién es? Esta muchacha, ¿quién es? Que pela bonita, pero ¿quién es? Y no sabía. Yo me estaba preguntando quién es mi esposa, ni si me voy a casar, nada. Yo en ese momento estaba preguntando al Señor cuáles son las canciones para ministrar en esta actividad con el hermano Frank Marzullo, y Dios me dio esa visión. Yo me levanté en esa época con las canciones que yo sentí, y bueno, y las ministramos y todo, pero yo me quedé con la incertidumbre. La imagen nunca se me quitó, y yo no me había dado cuenta que la persona que yo vi, Milena, mi esposa, ya estaba asistiendo a la iglesia, pero yo no la había visto. Semanas después, yo estaba ministrando la alabanza. En esa época la alabanza se ministraba sobre una tarima. Estaba en la tarima, y mientras estaba dirigiendo la alabanza, yo dije, a esta chica yo la he visto. ¿Dónde he visto a esta chica? ¿Dónde he visto a esta chica? Y comencé a tirarle cabeza y me acordé que era la de la visión. Y bueno, me dieron más preguntas. Bueno, ¿qué significa eso? Que ella se hubiera acercado a mí, que me hubiera dado un beso, etcétera, etcétera. Dios comenzó a interesarme y poco a poco darme la respuesta. Como yo siempre he dicho, en ese proceso de querer entender qué era lo que Dios me estaba hablando, terminé enamorándome de ella. Pero así es Dios. Al menos es el Dios que yo he conocido y el que yo veo aquí en el texto de Habacuc. Un Dios que va a darte respuestas, de pronto no las que tú quieres, pero sí te va a hablar y te va a llenar de esperanza y te va a dar fuerzas para seguir adelante. Ahora, cuando él hace esas preguntas, imagínense, le está preguntando ¿por qué permiten la maldad? ¿Por qué? Y de pronto Dios les comienza a hablar sobre los babilonios, que los va a levantar para juzgar a Judá, y eso genera más preguntas en Habacuc. Habacuc dice, pero ¿por qué vas a levantar unos que son más impíos que los que están aquí para tratar a los que están acá, a nosotros? Y comienza a preguntarle cosas, y en su proceso de oración Dios, él mismo encuentra la respuesta a muchas de esas preguntas. Ahora, hay una cosa que Dios le dice a Habacuc en respuesta a sus preguntas. Número uno, o de las que yo quiero compartirte: escribe la visión y declárala en tablas para que ocurra. O sea, en otras palabras, Dios te está diciendo, lo que te estoy mostrando, guárdalo. Estos días, incluso siempre le digo a las personas que vienen con sueños, escríbelo,
¿me entiendes? Porque después es que vas a entender, vamos a entender, y en la medida que inquirimos, que preguntamos, como decía el pastor Randy, inquirir, Dios va a estar revelándonos lo que Él nos habló. Como dice, casualmente, dice un pastor bautista que yo admiro mucho, él dice, si Dios se molesta en hablar, nosotros tenemos que incomodarnos en preguntar, en prestar atención a lo que Él está diciendo. Un pastor bautista que no cree en estas revelaciones proféticas y todo eso, pero es interesante porque nosotros necesitamos saber que Él siempre está hablando y nosotros tenemos que estar con el wifi o la oreja sintonizada, conectada, para poder recibir lo que Él quiere decirnos. Amén. Ahora, y está interesado que lo que Él habló a nosotros, en este caso a este profeta de Dios, corra, o sea, se sepa lo que Él está revelándole a ellos. Otra palabra interesante que Él le dice ahí está en el versículo 1, o sea, el versículo 1 del capítulo 2, perdón, el versículo 4 del capítulo 2, dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es interesante eso, porque él está diciendo, en medio de esa crisis, en medio de todo lo que se está viviendo, Él está diciendo, hay gente orgullosa, que no es recta, que voy a confrontar, que voy a tratar en este proceso. Y es interesante saber por qué, amado, porque ¿saben quiénes son los orgullosos? En este contexto, y en el contexto bíblico y espiritual, es aquel que vive lejos de Dios. Es aquel que no quiere depender de Dios. Yo pienso en estos días, es tan orgulloso, en medio de este coronavirus, es tan orgulloso el que dice, yo no me voy a contagiar, porque yo soy espiritual, yo puedo ir donde quiera y no me voy a contagiar. Es tan orgulloso a veces eso, como aquel que dice, si yo no me cuido, me contamino. O sea, yo no necesito de Dios. Yo tomo mis previsiones y con lo que yo hago es suficiente para que no me caiga el coronavirus. Es tan orgulloso una posición como la otra. ¿Me entiende? Y dice la Biblia, usted sabe lo que dice la Biblia sobre el orgulloso, que Dios lo mira de lejos. ¿Me entiende? Y a veces porque Él mismo ha tomado esa distancia de Dios. En vez de preguntar en este tiempo de crisis, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo ya he tomado una posición, el orgullo, ¿cierto? Ahora, dependemos de Dios. Y por eso es clave e importante la otra parte de este versículo 4. Dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, aquel que cree en Él. ¿Se acuerdan que fe significa aferrado a? O sea, si estamos aferrados a Él, viviremos. Y ese vivir no solo implica vivir la eternidad, ¿me entiendes? Significa poder disfrutar de lo que tenemos. ¿Me entiendes? Hay gente que en este momento está cumpliendo todos los requisitos, está en su casa, pero están amargados. Y solo está comenzando este proceso. De aquí al 13, al 19, cuando sea que pase la cuarentena obligatoria, ¿cómo estarán esos corazones? Cuando solo han dependido de ellos para hacer, para decir. Es interesante todo eso, como uno está viendo en el comportamiento social lo que hay en el corazón de la gente. Y ahora podemos entender por qué Dios no pasa por esos procesos, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver lo que hay en nuestra vida. Ahora es interesante también otra cosita, esta expresión que Dios mismo está diciéndole, va a ser justo por su fe vivirá, es, como dicen algunos estudiosos, es el pilar de fe para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 3 citas directas, en Hebreos 10, 38, Romanos 1, 17 y Gálatas 3, 11, donde está textualmente esto, mas el justo por la fe vivirá. Y sabemos en el contexto de la gracia lo importante que es la fe, ¿cierto?
porque somos salvos por fe, no por obras, ¿cierto? Somos sanos por fe, no por obras, ¿me entiendes? Lo único que va a garantizar en este periodo que tú no te infectes no son todo ese poco de medidas, no solo son esas pocas medidas, ¿me entiendes? Es el propósito de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios. Como dijo un predicador en Cali, que a mí, como yo les he dicho, me pateaba cuando escuchaba esa expresión y después me di cuenta que tenía la razón. Él dijo: soy inmortal hasta que Dios diga lo contrario. Y yo te digo, los que creemos que Dios tiene la soberanía y el control, es así, es así. Ahora quiero hacer un paréntesis, no estoy diciendo que ahora te mandes de loco por todas las calles, no. Hay que someternos también a las órdenes que han dicho las autoridades. De hecho, hoy estamos cumpliendo eso. Aquí no hay 50 personas, estamos todos distantes, todos hemos utilizado el gel, algunos tienen mascarilla, no hay personas mayores de 60, 70 años. Todos hemos tratado de movernos dentro de lo que las autoridades han establecido. Ahora, el próximo domingo, hasta este momento, en cumplimiento a todas esas órdenes, no vamos a tener el servicio o la transmisión desde aquí de la iglesia, vamos a hacer la transmisión desde mi casa. Pero igual, amados, Dios tiene el control. Dios tiene, como dice, en su mano, no en sus manos, en su mano están nuestros tiempos. Nuestro tiempo de vivir, nuestro tiempo de morir, nuestro tiempo de todo lo demás. Ahora, retomando el tema de Habacuc, también me llama la atención la oración de Habacuc. Hay una pregunta y respuesta que puede tomarse el tiempo para revisar mejor el capítulo 1 y el capítulo 2, pero entrando al capítulo 3, es interesante. Dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían. Bueno, sigue ahí haciendo una descripción. Pero para mí, cuando yo veo la oración, sobre todo en el versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, y en la parte que leímos antes, la oración, donde comienza la oración de Habacuc, vemos, a mí se me parece mucho a la oración de Job, en el capítulo 42. Voy a leer un momentico aquí. Job 42. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía entender. Yo veo los dos relatos, y es como Job y el profeta, bueno, también hay unos que dicen que Job era un profeta, están diciendo lo mismo. Porque yo no te conocía, yo hablaba lo que no entendía. 42, versículos del 1 adelante, incluso el 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de una larga discusión, después de una de confrontación, de hablar y decir por qué haces esto y por esto, la conclusión de Habacuc y la conclusión de Job es la misma. Yo hablaba cosas que no entendía frente a un Dios poderoso y maravilloso. Y yo quiero decirte,
Eso es lo que va a suceder en este periodo. Cuando pase este periodo, vamos a poder decir, ¿verdad? Que yo decía que conocía a Dios. Mucha gente va a reconocer. Pero ahora conozco un Dios verdadero que me protegió. Muchos podremos decir, yo lo declaro en fe y confiado, muchos podremos decir, pasó la pandemia y Dios me guardó. Pasó la pandemia y Dios me soportó. Pasó la pandemia y yo vi esto y la misericordia de Dios. Es triste lo que vamos a ver también, la estamos viendo y vamos a ver en las calles, incluso la soledad, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo, la gente angustiada, llena de temor, como en los tiempos de Habacuc, angustiada por tanta maldad y por ver todo lo que está pasando, y está comenzando el principio de dolores. Pero nosotros podremos decir, Dios nos sostuvo en este tiempo. Entonces, con todo yo me alegraré en Jehová. Y miren cuando él está diciendo ahí, como leyó el hermano Juan, Habacuc está diciendo, aunque la higuera no florezca, y bueno, la higuera también, usted sabe, es el símbolo de Israel, ¿cierto? Y si se seca, o sea, aunque Colombia, voy a decirlo y valiosas palabras en el nombre de Jesús, aunque Colombia se acabe, aunque dice ahí, en las vides no haya fruto, o sea, aunque no haya para comer, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo te quiero decir, ¿será? No ha empezado eso. ¿Será que ahora mismo tú puedes decir eso? Todo lo contrario, uno está viendo gente que no ha empezado este periodo y está, la alegría, gozo, por ningún lado, porque su confianza no está en el Señor, sino como aquellos orgullosos confiaban en sus recursos, en su propia sabiduría, en su propio control. Y lo hemos visto, esta pandemia han resultado afectados tanto los pobres como los ricos. Ayer murió un expresidente del Real Madrid, yo lo vi y se ve un hombre con tanta presencia, y se ve que no es ningún pobre, se lo llevó el coronavirus. ¿Me entiendes? Así como han muerto, posiblemente, no se sabe si el taxista en Cartagena murió de eso, pero esto puede afectar a todos. No es una enfermedad de los pobres, como yo vi hace años, cuando la epidemia del cólera solamente era aquellos gente pobre que no tenía para agua, para hacer cuidado, asepsia, y hoy esto afecta a todos. ¿Entiendes? Y porque Dios está confrontándonos a todos a través de esta situación. Entonces, yo te digo, ¿cómo vas a responder frente a todo lo que se está viendo? Habacuc nos dice, aunque pase todo esto, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo quiero invitarte, iglesia, y los que nos están sintonizando o que van a ver este video, si no tienes el gozo, si no tienes la alegría que Dios ha prometido a través del Evangelio, que son buenas nuevas, no malas nuevas, buenas nuevas, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Él y decirle, Señor, necesito que entres en mi vida, que realmente mi corazón esté en tus manos y yo esté confiado en el Dios de mi salvación. Ahora voy a hacer una oración y quiero pedirte que ahí donde tú estás también puedas inclinar tu rostro y reconozcas, bueno, si es tu situación, tú puedes reconocer en este momento que no has confiado en Él, que has sentido temor, que has sentido angustia. Ahora quiero decirte, yo también he sentido temor y todo eso, pero el tema es que vengo al Señor. Cuando yo sentí que me invadió el temor porque no tenía recursos, no tenía dinero con que hacer compras, también quiso tomarme el temor. Y yo dije, no, Señor, yo confío que tú me vas a sostener.
y me puse a orar con mis hijos y la paz vino en mi corazón. Vino en mi corazón. Y yo creo que si tú vienes al Señor, si tú confías en el Señor, en este momento te arrodillas ahí donde tú estás y le dices: Señor, yo quiero confiar en ti. Yo necesito una fe que me ayude a soportar y a superar esta crisis. Necesito fe para caminar a través de la dificultad. Yo quiero decirte, mi amado, veremos este periodo de prueba como un tiempo en que Dios nos enseñó a confiar más en Él. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás y habla con Él. Habla con Él y dile: Señor, siento temor. Padre, yo no sé cómo voy a hacer mercado, cómo voy a comprar para mis hijos, de dónde va a llegar la provisión. Pero necesito confiar en ti, Señor. Necesito confiar en ti. Necesito soltar mis temores, Señor. Porque el temor nos paraliza. Yo no quiero paralizarme, Señor. Yo quiero caminar en fe, creyéndote a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oro, mi amado, por tu casa. Si en esta semana no pude llegar a tu casa a orar, a abrir tu casa, yo quiero desde aquí decir: Señor, tú tocas cada hogar de mis hermanos. Yo declaro que la sangre del Cordero está en el dintel de la puerta. Yo declaro, Señor, que la sangre poderosa que libró a los israelitas de la muerte, de toda peste que visitó a los egipcios, Señor, no tocará tu morada. Yo declaro en el nombre de Jesús que veremos el cumplimiento de sus promesas en este periodo de tribulación. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un vallado especial guardando nuestras familias en el nombre de Jesús. Y te invito, amado, a que en esta semana también te sintonices con nosotros. Que en esta semana te conectes y de rodillas también con nosotros. Diga: Señor, estamos pidiendo que sane nuestra tierra, que sane nuestras familias, en el nombre de Jesús. Desde Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza enviamos un saludo de bendición. También es una oportunidad tal vez para que tú le digas a Jesús: entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Te puedes hacer tu oración de fe en este momento y diga: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Que porque soy un pecador no he tenido fe para creer que tú puedes salvarme. Y por eso te pido, Señor, en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas por mí, yo pueda decirte: Señor, aquí estoy. Cuando se pase lista, yo pueda decir: Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Son tiempos también de bendición. Te bendecimos y esperamos que estés conectado con nosotros. Dios te bendiga y un abrazo de toda la comunidad cristiana de fe y esperanza.